Buenas tardes, somos de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Químicas, carrera de Bioquímica y Farmacia. El tema que les vamos a hablar hoy es sobre las amidas. Somos el grupo B y estamos compuestos por Acosta Plaza, Aguilar Ochoa, Astudillo Huanga, Colmenares Ochoa, García Oñate, Maruri Chávez, Mendieta Quinde, Peña Valareso, Piloso Cagua, Sánchez Cárdenas y mi persona Guiar Chávez. A continuación les vamos a hablar sobre una breve introducción de las amidas. Los compuestos químicos tienen importancia en todos los aspectos, desde la naturaleza, la vida cotidiana, hasta el entorno industrial. Las amidas se forman a partir de un ácido carboxílico y amoniático o una amina. Las amidas se derivan no solo del ácido carboxílico alifático o aromáticos, sino también de otros tipos de ácidos, como los que contienen azufre y fosfato. Nomenclatura. Las amidas se nombran utilizando como base el nombre del ácido carboxílico correspondiente y cambiando la terminación oico o ico por amida o carboxílico por carboxamida, si se utiliza la nomenclatura común o la sistemática respectivamente. Por ejemplo, cuando el nitrógeno del grupo amida está sustituido, el compuesto se nombra indicando primero los grupos sustituyentes precedidos por la letra N, para indicar que están unidos directamente al nitrógeno y después se cita al nombre base. Como podemos observar en la imagen, el segundo compuesto dice N-etilbutanamida, aplicando la regla siguiente. Gracias. Las amidas secundarias y terciarias se nombran como dietil y taxilaminas, respectivamente. Cuando en una molécula hay grupos con mayor prioridad que el amino, a dicho grupo se le nombra como radical. Por ejemplo, tenemos el ácido 2-acetamido pentanoico o ácido 2-acetalamino pentanoico. Las aminas cíclicas se denominan lactamas y se le nombran añadiendo el nombre del hidrocarburo con el mismo número de átomos de carbono ex sufijo lactam, introduciendo localizadores para definir la posición por la que tiene lugar la ciclación. Se puede utilizar el nombre de epsilon-caprolactama para el compuesto que se indica a continuación, el 6-hexanolactama, o también se lo puede nombrar como epsilon-caprolactama. Gracias. Importancia de las amidas. Las amidas no sustituidas de los ácidos carboxílicos alifáticos se utilizan ampliamente como productos intermedios, ya sean como estabilizantes, agentes de desmoldes para plásticos, películas, surfactantes y fundentes. Las amidas sustituidas, como la dimetilformamida y la dimetilcetamida, tienen propiedades disolventes muy poderosas. La dimetilformamida se utiliza principalmente como disolvente en procesos de síntesis orgánicas y en la preparación de fibras sintéticas. También constituye un medio selectivo para la extracción de compuestos aromáticos a partir del petróleo crudo y un disolvente para colorantes. Tanto la dimetilformamida como la dimetilcetamida son componentes de disolventes de pintura. La dimetilcetamina se emplea también como disolvente de plásticos, resinas, gomas y en numerosas reacciones orgánicas. Las amidas son grupos prioritarios frente a las aminas, los alcoholes, las cetonas, los aldehídos y nitrilos. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre los ejemplos de las amidas. La estructura de las amidas se presenta en numerosas sustancias, incluyendo proteínas y algunos polímeros sintéticos, tales como el nylon. El nylon fue preparado por primera vez en 1935 por el químico Wallace Carothers, calentando diamidas con diácido. Los diferentes tipos de ácido se utilizan en la elaboración de fibras. La combinación de alta resistencia al impacto y a la abrasión hace que este material sea un excelente sustituto en metales, de engranajes y cojinetes. Como fibra, el nylon tiene una amplia variedad de aplicaciones que van desde la producción de ropas, media,
cuerdas para neumáticos, hasta la de cuerdas de perlón para alpinismo, barcos y paracaídas. De las pocas amidas encontradas en la naturaleza, la más sencilla es la urea, esa misma que tiene aplicación en la agricultura. La sacarina es una amida sintética que fue utilizada como el primer edulcorante no calórico de 300 a 500 veces más dulce que la sacarosa. Esto llevó a su utilización en pacientes diabéticos o en las dietas para adelgazar. La cetamida se utiliza para la desnaturalización del alcohol y como disolvente de numerosos compuestos orgánicos, como plastificantes y como aditivos para el papel. También se encuentra en lacas, explosivos y fundentes. A continuación, mi compañera. Continuando con los ejemplos, tenemos las hidantoínas y las benzodiazepinas. Estas contienen una amida en el anillo de su estructura y son una clase de drogas psicotrópicas que se consideran tranquilizantes menores y son usadas para el tratamiento de desórdenes anticonvulsivos. Seguidamente tenemos la acrilamida, que se emplea en distintas aplicaciones, aunque es más conocida por ser probablemente carcinógena y estar presente en bastantes alimentos al formarse por procesos naturales al cocinarlos. Por último, tenemos la N-metilpirrolidona, que es un disolvente ampliamente utilizado en la industria, en la fabricación y decapado de pinturas, también en la industria petroquímica como decapante y limpiador en microelectrónica. Propiedades físicas, solubilidad e interacciones moleculares. Las propiedades físicas son aquellas que se basan en lo que es principalmente la estructura del objeto, sustancia o materia, que es visible y medible. Las propiedades físicas de las amidas nos indican que son incoloras e inodoras. Los miembros inferiores de la serie son solubles en agua y en alcohol. Las amidas con cadenas cortas son solubles en agua. Los puntos de ebullición y fusión de las amidas son generalmente mayores que la de los ácidos correspondientes. Las amidas pertenecen a un grupo polar. Cuando hablamos de polar nos referimos a aquellas que son completamente opuestas, a diferencia de las aminas, que las aminas son moléculas neutras. Una de sus propiedades físicas tenemos la solubilidad. La solubilidad es una medida de la capacidad que tiene una determinada sustancia, como le podemos decir un soluto, de disolverse en un determinado medio o solvente. Los compuestos orgánicos en su mayoría son solubles en disolventes no polares. Los no polares pues son aquellas moléculas que se producen por la unión entre átomos que poseen igual electronegatividad. También tenemos que, aunque hay excepciones, dependiendo de las fuerzas intermoleculares involucradas, las solubilidades de las amidas se dan en sustancias polares y estas se disuelven en agua y en solventes polares. Y al aumentar el tamaño de los radicales se disminuye la solubilidad en agua. Continuando con las propiedades físicas, están las interacciones moleculares. ¿Qué son las interacciones moleculares? Son las fuerzas de atracción o repulsión que existen entre las moléculas o átomos que no están enlazados. También son conocidas como fuerzas intermoleculares. En el caso de las amidas, existe un grupo interesante llamado fenolamidas, el cual se caracteriza por tener interacciones intramoleculares entre enlaces de oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, los cuales fijan su geometría en el grupo amida en la configuración E y Z. Dentro de este grupo, mientras haya presente un grupo electrodonante en el anillo bencénico, afecta de tal manera que evita la participación de enlaces de hidrógeno y nitrógeno en las interacciones de enlaces de hidrógeno, pero favorece a las conformaciones 1 y 1. En cuanto a la formación o el mecanismo de las interacciones del enlace de hidrógeno, el cual se presenta como X e hidrógeno enlazado a un átomo Y, se explica básicamente en dos factores. El primero, si X y Y son átomos electronegativos, la transferencia de carga es dada por los pares de electrones libres de Y
al orbital de antienlace del enlace X y H, que viene siendo el enlace propio del hidrógeno. Y por último, 2, si X no es un átomo electronegativo, pero el átomo es capaz de cambiar de hibridación y polarización, un enlace impropio del hidrógeno, es decir, un enlace aparte del enlace propio del hidrógeno, será inducido. Estos factores están presentes en todos los tipos de interacciones de enlaces de hidrógeno, pero prevalecen aún más en interacciones impropias y se observan más fácilmente en la transferencia de cargas en el caso de un átomo Y hacia un enlace propio de hidrógeno que es débil. En el caso de los enlaces de carbono e hidrógeno, estos se presentan susceptibles a interacciones de enlaces de hidrógeno solo si presentan sustituyentes que proporcionan un buen aceptor o presentan rehibridación. Los métodos de obtención de amidas son varios, en los cuales aquí vamos a presentar ciertos métodos para obtenerlas. Tenemos que las amidas se pueden obtener por reacción de aminas con haluros de alcanoilo. Aquí tenemos el cloruro de etanoilo que reaccionará con la metilamina con dos equivalentes. Entonces se romperá el doble enlace. Tenemos que el doble enlace del oxígeno, pero antes de eso se tiene que adicionar la metilamina. Entonces, una vez adicionado, se procede una etapa de eliminación del cloro, del halógeno y también de un protón de la metilamina, para así formular la amida y aparte formula un ácido clorhídrico. Entonces, ese ácido clorhídrico será recogido por la segunda equivalencia de la metilamina para así darnos el producto final que nos da una amida, que esa amida es N-metil, N-metil acetamida. Tenemos aquí los ácidos carboxílicos reaccionan con amoníaco formando amidas. Es verdad, aquí lo que ocurre es que el amoníaco se adiciona aquí a la estructura eliminando el doble enlace presente en el carbono-oxígeno. Y una vez aquí adicionado, aquí lo que debe eliminarse o lo que sucederá es que va a ocurrir una deshidratación. Recordemos que aquí hay una presencia de alcohol y debe formar moléculas de agua. Entonces vemos que el amoníaco está cargado positivamente, lo cual debe, sí o sí, separarse o desprender un protón de hidrógeno para así formar la molécula de agua. Y obviamente el grupo amida. Y tenemos como producto la propamida más el agua. Síntesis de amidas por condensación térmica. Según investigado por Lucas Goven en el 2009, un protocolo efectivo para la reducción de residuos peligrosos es a través de una condensación térmica, ya sea una descarboxilación del grupo carboxílico o una oxidación del grupo amino durante la prolongación del calentamiento del tiempo, o una degradación térmica del grupo amino secundario. Es así en donde forma los enlaces peptídicos del grupo amido. Lo tiene como los mejores métodos para la obtención de amidos. En la siguiente síntesis de amidos por medio de catálisis enzimáticas, esto fue reportado por Chen. Utilizó enzimas nitrilo-hidrolasas, en las cuales se obtuvo la acrilamida a partir de la acrilonitrilo, o también en la nomenclatura IUPAC 2-propenelitrino. ¿Ya? ¿Qué reacción hace nitrilo-hidrolasa? Lo que hace es catalizar las reacciones de hidrólisis por la acción presencia del agua, en las cuales dos hidrógenos del agua van a romper los enlaces triples del nitrilo, en las cuales creará doble enlace del oxígeno y del carbono.
para así formar la acrilamida. Vamos a hablar de las reacciones de las amidas. Como primera tenemos la hidrólisis básica, en la cual se produce una sal de ácido orgánico y amoníaco o amidas, según el tipo de amina que se presente. Las amidas también se pueden transformar en aminas y ácidos carboxílicos por un tratamiento con sosa acuosa bajo calefacción. Como observamos en este ejemplo, el cual tenemos la etanamida, que reacciona bajo el medio de sosa acuosa con calefacción y nos da como resultado el etanoato de sodio. También tenemos una segunda reacción, que es la hidrólisis ácida, que produce ácido orgánico libre y sal de amonio. Como observamos nuevamente, tenemos la etanamida, la cual se va a hidrolizar mediante un medio sulfúrico que tenemos aquí y nos va a dar como resultado el ácido etanoico. Como siguiente, tenemos la reacción de deshidratación. Esto sucede en las amidas primarias también, en las cuales se produce la deshidratación por medio de calefacción con el pentaóxido de fósforo. Esto se puede lograr por la acción de un agente deshidratante, como lo dije anteriormente, el pentaóxido fosfórico, el anhídrido acético hirviendo o el cloruro de tionilo en caliente. Como observamos en este ejemplo, reacciona una amida primaria junto con el deshidratante, que es el pentaóxido fosfórico, y nos va a dar como resultado el nitrilo. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Valeria Piloso y continuando con este tema de reacción, ahora hablaré de la reacción de reducción de amidas. Esta teoría indica que las amidas se reducen con el hidruro de aluminio y litio para formar aminas. El número de carbonos de la amina final es igual al de la amida de partida. Ahora vamos con el ejemplo. El compuesto que vemos aquí se llama etanamida. En esta reacción lo que debemos hacer es hacer reaccionar el compuesto de amida con el hidruro de aluminio y litio. Nos dice también que este producto podemos hacerlo reaccionar con el H3O, que es el ion oxodio. Esta reacción lo que permite es que se elimine este doble enlace. Los dos hidrógenos que salen del hidruro de aluminio y litio entran a formar parte de este carbono, el carbono 1, y el resultado será la etanamina. En el caso de las aminas cíclicas, también llamadas lactamas, se reducen sin producirse la apertura del anillo. Lo que sucede aquí es que en esta reacción permite eliminar este doble enlace y es reemplazado por los dos hidrógenos que salen del hidruro de aluminio y litio. Ahora voy a explicar la reacción de transposición de Hofmann. Las amidas primarias en presencia de un halógeno, por lo general bromo, y en medio básico sufren una reacción llamada la transposición de Hofmann, que las convierte en aminas con un carbono menos que la amina de partida. Este carbono se pierde en forma de dióxido de carbono. En esta reacción nos indica que el producto hay que hacerlo reaccionar con el bromo, que se presenta de forma diatómica. Entonces, aquí el carbono que se pierde es el número 1, que tiene doble enlace. Este grupo amino va a pasar a la posición donde estaba el carbono 1 y lo que da como resultado esta amina primaria, que tiene como nombre la metilamina, más el CO2, que es el carbono menos que nos indica la teoría. A continuación presentamos la bibliografía que se utilizó para esta investigación y muchas gracias. Esta fue la exposición del grupo B.